Decía que teníamos 2 semanas, ¿verdad? Creo, ¿verdad? Con un paréntesis. Y hoy vamos a concluir esta participación mía, agradecido como siempre de Dios y de ustedes de escuchar. Ha sido una tarea difícil esta vez, estoy físicamente medio malo, deteriorado, mentalmente, espiritualmente, no sé qué es, pero estoy en un tiempo de buscar de Dios, ¿verdad? Y ver los propósitos de Dios. Pero qué bueno que nos acercamos a la palabra de Dios, que es la luz, que es lámpara, ¿verdad? A nuestros pies, que nos ilumina. Y ha sido maravilloso siempre profundizar en las revelaciones que Dios ha hecho de sí mismo, de su obra, la obra de Cristo y de nuestra situación. Vamos a ir al capítulo 10 de Romanos y vamos a tomar este capítulo como si fuera un resumen de lo que hemos visto y de recordar un poco nuestra fe. Si vamos a orar a nuestro Dios. Padre, gracias por tu misericordia. Nos acercamos a tu presencia con toda humildad, sabiendo que nuestros recursos no son los suficientes ni son lo que pueden abrir el camino hacia ti, sino que nos acercamos sabiendo que el camino fue abierto por Jesucristo, quien entregó su vida por amor a nosotros. Hoy nosotros transitamos un camino que Él abrió para que pudiéramos nosotros regresar a ti, para que podamos nosotros hablar contigo a pesar de nuestras limitaciones y de nuestros pecados. Así que estamos agradecidos, Dios, de tu misericordia y de tu bondad para con los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Oh mi Dios, te pedimos que tu gracia venga hacia nosotros de una manera especial en esta mañana y nos hable palabra de vida para que nos dé el ánimo y la fuerza necesaria para seguir en el camino de la fe, confiando en Jesucristo y esperando su redención final, donde nosotros estaremos en el cielo, porque tú estarás ahí. El cielo es tu presencia, Señor. El que habita en ti está en la plenitud de gozo, Señor. Así que te rogamos que nos dé luz con tu Espíritu Santo para hablar de tu palabra, luz para aceptar tu palabra, para entenderla, para discernirla y para aplicarla a nuestra vida real, a la vida que vivimos cada día, Señor. En ti están todas nuestras esperanzas, en ti están todos nuestros recursos, en ti están, Señor, todos nuestros conocimientos, porque tú eres el verdadero conocimiento. Así que en tu mano nos encomendamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el apóstol Pablo nos ha hablado maravillosamente de este libro de Romanos. Es tremendo. Este es el libro que nos acerca, ¿verdad?, a toda esa concepción, a toda esa cosmovisión de la salvación y de la gracia de Dios de una manera, muchas gracias, de una manera maravillosa. Es el libro que uno de los libros que se usa mucho en los seminarios para crear el marco teológico y nos lleva y nos trae en cuanto a la condición humana. Ya lo hemos dicho mucho, lo repetí cuando estaba haciendo a veces historia de los capítulos anteriores, pero este libro tiene la esencia de lo que dice el versículo 16 y 17 del capítulo 1, ¿verdad? Pues no me avergüenzo del evangelio, ¿verdad? Porque es poder de Dios, ¿verdad? Para salvación a todo aquel que cree. Entonces esta es la esencia de este libro, La esencia es creer, y este capítulo nos ayuda y es más un refuerzo más. Pablo ha usado todo este capítulo para afianzar la salvación por gracia, la salvación por fe. Dice el capítulo 10, versículo 1, un deseo, o sea, cuando Pablo perseguía, él creía firmemente que esa era la verdad. Él lo creía. Decía en Gálatas 1:13, porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirlo con su vida.
Hermano, ellos tomaban muy en serio el cumplimiento de la ley. Yo creo que como ninguno de nosotros decide servir a Cristo como un judío sirve a la ley. No hay comparación, hermano, prácticamente. La forma como un judío guarda el día de reposo, todavía hoy en día, como el viernes a las 6, a las 6:30, 6:15, 6, dependiendo cuando el sol se acueste, se desconecta. Los trabajos de ellos frenan. Ahí se le olvida de día de que si el sábado otro va a competir en su negocio, ellos, el sábado, el día de reposo, hasta el otro día, ¿verdad? Ver al pueblo de Israel, quizás si hablamos de la historia, pero viéndolo hoy, hermano, estos pueblos, cómo ellos toman decisiones. Eso es una cosa increíble, cómo ellos están restaurando su concepto de ser la nación elegida de Dios. Su capital, Jerusalén, y ellos pasan por encima de peligro, de riesgo. ¿Cómo fueron y recogieron a judíos de África y de todo? Y ellos van y salen esos judíos y retornan a una tierra que es bueno ir como un día, pero uno pasarse como muchos días como que es medio raro ahí. Porque usted nunca sabe de dónde va a venir el ataque. Usted nunca sabe cuándo va a venir un proyectil o cuándo va a venir un coche bomba. Usted no sabe. Entonces son chiquititos. Porque es pequeñito. ¿Verdad? Cabe 2 veces aquí en el país, en República Dominicana. Entonces, cuando uno piensa, por esta gente, ¿en qué es lo que creen? Se desaparecieron y mantienen su núcleo cultural y social y no dejan porque ellos creen que son los elegidos de Dios. Dice en uno de los libros apócrifos de Macabeo, cuenta una historia de Eleazar, un sacerdote, y dice que se había propuesto a Antíoco, ese es como un tipo del anticristo. Eso sucedió en el periodo muerto, donde no hubo revelación de Dios, los 400 años, desde Miquea creo que hasta la venida de Cristo. Son 400 años de silencio. No hubo palabra de Dios en Israel, ¿verdad? Eso lo dicen los propios libros. No hubo palabra de Jehová. Entonces ahí es que surgen los libros apócrifos, lo que la iglesia protestante no acepta, porque fueron en la época de silencio, no hubo revelación de Dios, por tanto no hay palabra inspirada en ese contexto. Solamente hay libros históricos. ¿Verdad? Los macabeos, que los libros que usan la iglesia católica, que llamamos apócrifos. Son 400 años de silencio de la voz. Dios no habló al pueblo de Israel. Pero sí son libros interesantes porque cuentan historias de batalla, de ese tipo de cosas. Entonces dice que Antíoco Epífanes, uno que de verdad pero destruyó el templo, hizo una barbaridad. Que uno lee esa historia y fueron tremendos. Entonces dice que Antíoco Epífanes que se había propuesto acabar con la religión judía. Antíoco le mandó a Eleazar que comiera cerdo, el puerco. El anciano sacerdote rehusó y dijo: ni aunque me saque los ojos o me abrace las entrañas, nosotros, Antíoco, que vivimos bajo la ley divina, no admitimos ninguna obligación por encima de la obediencia a la ley. Si tenía que morir, sus antepasados le recibirían santo y puro. Dio orden de que le apalearan. Le rasgaron la carne con látigos hasta que chorreaba sangre por todo el cuerpo y las heridas le descubrían los costados. Cayó y un soldado le dio de patadas. Al final los soldados se compadecieron de él y le trajeron carne que no era de cerdo. Y le dijeron que la comiera y dijera que había comido cerdo. Y se negó. Por último le mataron y dijo: muero en feroces tormentos por amor a la ley. Dijo en oración a Dios. Resistió, añade el narrador, hasta la agonía de la muerte por causa de la ley. Son celosos de la ley, más que nosotros. Nosotros estamos a veces negociando y buscando salidita, ¿verdad? Pero esta gente, dice Pablo, imagínense, yo estaba dispuesto a dar mi vida por la ley. Yo estaba dispuesto. Ellos están dispuestos a soportar lo que sea. Esta gente no les tienen temor a la muerte, como nosotros le tenemos temor a la muerte. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó? Si quieren a Dios, si están tratando de alcanzar a Dios, si están sometidos, si se sacrifican, si se esfuerzan, si cumplen, como 400 leyes tenía en el Talmud, ¿cuántas cosas ahí haciendo? Y entonces
¿por qué no alcanzaron la justicia de Dios? Dice el apóstol Pablo, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Ahí viene el problema. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Hermano, esto es duro, esta partecita es dura. Dice el apóstol Pablo, su celo no es conforme al pleno conocimiento. Pablo dice, sí ellos tienen celo, sí ellos cumplen, sí ellos se sacrifican, sí están dispuestos a cualquier cosa por el nombre de Dios. Pero su celo no está acorde al conocimiento pleno de Dios. Esto, hermano, se aplica a cualquier sistema. A cualquier sistema. Los musulmanes oran 3 veces al día, hacen esfuerzo, están dispuestos a dar su vida por lo que creen. Son sistemas rígidos. El hinduismo, el confucianismo, la nueva era, el humanismo, aún religioso católico o protestante, que están dispuestos a dar, ¿verdad? Pero hay algo que no se puede ignorar, hermano. Hay un conocimiento pleno de Dios. Y el que no anda conforme a ese conocimiento pleno, lo que dice el apóstol Pablo es que lo ha perdido todo. No importa que usted muera a causa del nombre de Dios, si no es conforme al pleno conocimiento que Él ha revelado. Esto es, capítulo 9, hablábamos de esa soberanía de Dios y de esa forma. Nosotros somos criaturas de Dios, hermanos. Pero Pablo está tratando aquí de decir lo que Jesús dijo en otra palabra y lo diremos más adelante. Dice, pues ignorando, desconociendo o no entendiendo el conocimiento pleno, que es la justicia de Dios, no tomaron en cuenta que Dios establece lo que Dios establece como su justicia. Tú y yo no podemos decidir cuál es la justicia de Dios. Tú y yo no tenemos esa potestad. No importa que tan bien nos caiga algo, ni cuánto yo creo pensar que es lo correcto. No importa que tan bien yo pueda diseñar mi estructura o mi sistema de vida. Si no está conforme al pleno conocimiento de Dios, es en vano. Y Pablo está llorando porque él dice, este pueblo ha vivido para Dios. Este pueblo, mire, este pueblo, la palabra ha venido de aquí. Este pueblo ha visto a Dios. Sin embargo, están ignorando el verdadero y pleno conocimiento de Dios. Y si ignoran ese pleno conocimiento de Dios, no les sirve para nada. No podrán ser salvos. O sea que yo puedo esforzarme un mundo, hermano, y terminar mal. Y él dice, esa justicia de Dios, dice, porque el 10:4, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Hermano, el asunto de Cristo es un asunto tremendo. Por eso es que es una piedra de tropiezo. Por eso es que es para los que se pierden, pero es salvación para los que creemos. Porque Cristo es una maravilla del plan perfecto de Dios. Cristo es como lo enseña Cislu en la crónica de Narnia. Es una magia, es una baraja que Dios ha sacado ahí. Algo nuevo que los ángeles ni los demonios esperaban. Cristo es genial, no solo en persona, sino en su obra. Es algo tremendo, pero algo que deja atónito al escenario humano. Porque el escenario humano no sabe cómo comportarse ante tal declaración que Dios hace del Hijo. Dice primera de Juan 2:21. No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Esto es algo de Dios, hermano. Es una declaración de Dios. Dios dice, no conozco, ni entiendo, ni digiero nada que no pase por el Hijo. Lo único que me entra en razón
y aquí estoy usando palabras humanas, a razón, a mí, es lo que pasa por el Hijo. No hay más nada, hermano, no hay más nada. Y primera de Juan 5:11 dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Pero y toda esa gente que está buscando de Dios sinceramente, que ora, que se sacrifica, entonces ¿por qué tú vas a decir que no son salvos? ¿Quién eres tú para juzgarlo? Yo nadie, hermano. Tú y yo no somos nadie para juzgar. El único problema es que la justicia no la hemos establecido ni tú ni yo. A mí me hubiera más fácil si yo hubiera dicho, digo, no, hombre, todo el que diga Dios está salvo. Sí, pero que no se salva. Pablo, lo que Pablo está diciendo en el versículo 1, ese deseo que él tiene, si yo pudiera como convencerlo, si yo pudiera como salvarlo, yo lo salvara. Pero el problema es que Pablo sabe que él no determina cuál es el camino. Y esto es lo que hace ofensivo a Dios, a Cristo, la revelación de Dios en Cristo. Que Cristo quita todo orgullo, toda prepotencia humana de pensar que sabe cuál es el camino. Y eso ofende, nos ofende, hermano. Es duro eso, que tú digas, ¿cómo? Y después, lo tenía al final, pero cuento porque ayer teníamos una conversación con dos de mis compañeros de trabajo. Y entonces son conversaciones que al final yo decía a otro que parecía como entender, pues yo no sé si estaba buscando, yo le decía, tú sabes, yo estoy dando gracias a Dios porque yo entiendo, yo puedo entenderlo, pero yo no sé cómo ellos no pueden entenderlo. O sea, yo sé por qué no pueden entenderlo, pero yo me empecé al ver, porque me decían, ellos, Nelson trabaja allá también, entonces dicen, sí, usted cuando después de ser malo y hacían tal cosa, ahora es que se arrepintieron, ahora todos se arrepientan, mira uno, dice que mató, que sé yo cuánto, y se arrepintió. Yo hago más cosas buenas que tú, entonces. Y yo le digo, no, el problema no es qué tan malo tú seas, ni hayas sido, ni qué cuántas cosas buenas tú hayas hecho, ni esté haciendo. El problema es que es un solo camino. Tú lo tomas o lo dejas. El problema es que es ofensivo para una gente que, imagina, viene un tipo, dígame, ¿cuál es su historial? Maté 300 yo, sicario. 300, sí. Entonces, ¿y usted qué ha hecho? Yo, toda mi vida sirviéndole a Dios en el templo, yo ayunando cada semana, yo leía la ley, yo iba y repartía, daba una ofrenda, repartía la ofrenda y todas esas cosas. Bien, y usted llega al cielo, no, está bien, pase aquel, usted no. Hermano, hay que entender bien lo que estamos diciendo. Hay que entender bien porque es muy ofensivo a nosotros. Es muy ofensivo. Pero Pablo está diciendo, ¿por qué fallaron ellos? Hay una historia de una famosa cantante que le llegó una invitación para participar en la boda más famosa de aquel reino. El príncipe heredero se casaba. La invitación decía que debía confirmar su asistencia y la de su esposo. Cuando llegó aquel gran día, la cantante y su esposo se presentaron con todo su glamour a la boda. Cuando llegaron a la puerta le preguntaron sus nombres y el que revisaba le dijo que no encontraba. Y dice, un error. Sí, no está, doña, no está. Bueno, al fin y al cabo, después de mucha lucha, se fueron. Era una cantante muy famosa, que conocía a la familia, había participado en la boda del papá, del rey, pero nada funcionó. Entonces cuando salieron, muy triste, por perderse el acontecimiento del año, el esposo le preguntó que si ella no había recibido la invitación. Él dijo que sí, pero que no confirmó la asistencia, porque ella creyó que era por ser famosa y conocida por ellos, y haber cantado en la boda de los padres no iba a tener ningún problema. Ese es el fracaso de muchos de nosotros, hermano. Nosotros pensamos, hermano, no es lo que tú y yo pensamos en cuanto a la salvación. No es lo que tú y yo pensamos, hermano. Tú puedes tener los mejores sentimientos, hermano. Y tú sabes lo que tenemos que hacer con los sentimientos, lo que está haciendo el apóstol Pablo. Él dice, yo oro por la salvación de mi pueblo. Pero no podemos hacer más porque tú y yo no podemos cambiar las reglas. No la podemos cambiar, la norma. Cristo es el camino, hermano. Los judíos no lo alcanzaron porque trataron de levantar su propia justicia, hermano. Crear su propio sistema. Pero no hay otro sistema, no hay otro. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, hermano.
No hay otro sistema, no hay otra argumentación, no hay otra técnica, no hay otra metodología. Por eso en Hebreo dice que Dios, habiendo hablado en otro tiempo de mucha manera por medio de los profetas, en estos tiempos ha hablado de forma determinativa por el Hijo. Ya no hay más nada que decir, hermano. Por eso el libro de Hebreo dice, si ustedes dejan a Cristo, ¿qué más? No hay más nada. El último mensaje de Dios para la humanidad es, ahí está mi Hijo. Ya, no hablamos más. Se acabó. Ahora te toca a ti y a mí. O lo aceptamos o lo rechazamos. Yo vivo con mis propias ideas o quiero buscar las ideas del Señor. Eso es todo. Pablo dice, trataron de levantar su justicia a través de la ley pensando que podían cumplir a través de ella. Bueno, hermanos y amigos, no importa qué tan buenos seamos. Y no importa qué tan malo tú creas que el otro sea. De eso no se trata el asunto, hermano. De eso no se trata. Aquí se trata es del Hijo, lo que tú haces con Cristo. Lo que tú hagas con Cristo determinará, según esta porción, lo que va a ser tu eternidad. Lo que tú hagas con Jesús, la persona de Jesús. No importa los sacrificios, las limitaciones, no vamos a transformar ningún sistema humano en justicia de Dios, hermano. No importa cuál sistema nosotros tratemos de fabricar, ninguno lo vamos a convertir en justicia de Dios. O sea, Dios no va a decir, ay, acepto esto porque esto me encaja. Nada más encaja en el pensamiento y el corazón de Dios, y en la santidad de Dios, en la pureza de Dios, en la justicia de Dios, que no sea su Hijo. Así que no hay sistema, hermano. Así por eso, cuando vemos a un budista, tenemos que predicarle al Hijo. Cuando vemos un hindú, hay que predicarle al Hijo. Un musulmán, hay que predicarle al Hijo. ¿Por qué? Porque Mahoma no es el camino. Porque Confucio no es el camino. Dios del Padre no oye a Confucio. Ni oye a Mahoma. ¿En el nombre de quién nosotros tenemos que orar, hermano? Para que se llegue allá. En el nombre de Jesús, hermano. En el nombre de Jesús. O sea, yo me paro aquí, un pecador que debería de ser fulminado, de quitarnos por si acaso del Señor, pero no somos fulminados porque estamos pidiendo en el nombre de Jesucristo. Es por medio de Él que nosotros podemos hablar con Dios Santo. No es por el nombre de Mahoma ni de Confucio. Ellos no dieron su vida, ni de María. María fue salva por Cristo. Yo me regocijo en el Dios de mi salvación. Dios tuvo que salvar a María. No hay otro nombre bajo en el cual haya salvación. Solo Jesucristo, hermano. Así que, ¿por qué fallaron ellos? Porque crearon su propia justicia, su propio sistema de salvación, y obviaron al Hijo. El Hijo vino, ahí estuvo, habló con ellos y le dijeron, no. La palabra de fe está cerca, hermano, dice Romanos. En el capítulo 10, versículo 5, dice, porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Dos aspectos de esta parte. El que practica la justicia, y está recordando, ¿verdad? Citando una parte del Antiguo Testamento, dice que el que practica la justicia de la ley vivirá por ella, ¿verdad? Vivirá por ella, ciertamente. Ahora, ¿cuál es el problema? Que nadie puede cumplirla. La incapacidad de poder cumplir la ley de Dios. Dice el apóstol Pablo en Gálatas, porque si yo fallo en un punto de la ley, soy culpable de toda la ley. ¿Qué caramba, hermano? Hermano, yo creo que desde el primer grito de bebé ya fallamos un punto de la ley. En el primero, ¿verdad? Aparte de que ya también nuestra naturaleza ya viene corrompida. Entonces, hermano, la ley es imposible, es incapaz
de podernos nosotros cumplirla. No existe nadie excepto Jesucristo que haya cumplido la ley. Es imposible cumplir la ley. ¿Y quién subirá y quién descenderá? Es como una, Pablo está haciendo aquí un juego y está haciendo dos citas, pero la idea, que es la que voy a solamente a tomar, es como a veces uno dice, si alguien me enseñara, si alguien me ayudara, si alguien me viniera y me hiciera, y principalmente está citando algo de Deuteronomio, y quiero leerlo allá, aunque hay otra mención, pero es la misma idea, así que leo de Deuteronomio 30, versículo 11, dice: este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance, no está en el cielo, para que diga, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír, a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar, para que diga, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacérnoslo oír, a fin de que lo guardemos? Y dice entonces, pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guarde. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en su camino. Pablo está usando como un tipo de profecía cumplida en Cristo, que es la verdad, ¿verdad? Y él está diciendo, no diga que está lejos, ni trate de que quién la va a traer, ni que para acá. Él dice, no, está ahí delante de ti. Porque muchos, no, pero no, está ahí en tu boca y en tu corazón. Mira, ya en estos tiempos yo no creo que haya alguien que no haya escuchado algo de Jesucristo, quizá algunas tribus y algunos, aunque recuerden que en el capítulo 1 hablamos de la revelación de la naturaleza de Dios, ¿verdad? Y que los recursos de la justicia propia de cada persona debieron de haber sido derrotados por la realidad de su propia existencia. O sea, cuando digo eso es que aunque una persona no haya escuchado de Cristo, sí debería estar consciente de la existencia de un creador, ¿verdad? Y debería estar consciente de la limitación de su propio ser. Esas son dos condiciones que el hombre puede percibir sin que se le haya mencionado a Cristo. O sea, cada hombre debe saber que no es perfecto. Cada hombre sabe que tiene un fallo, algo no está funcionando bien. Y debe de saber que hay un creador. Pero ahora en estos tiempos, casi es difícil que alguien no haya escuchado del Señor. Aunque seguimos todavía, y más adelante hablamos de eso, proclamando el nombre de Cristo. Ahora, la palabra no está lejos, hermano. La palabra de fe no está lejos de ti. Si no la invocamos, si no la tomamos como algo importante y determinante para nuestra vida, no es porque está lejos ni porque nadie tiene que traérnosla. Está cerca de nosotros, ¿verdad? Porque ya sabemos cuál es la palabra de fe. No está lejos, está cerca de ti. ¿Y cuál es la palabra de fe, hermano? Hemos hablado de que es la persona de Cristo, pero ¿qué significa para nosotros? Y esto es muy importante, porque está ya en 1 Corintios nos habla es como un credo que hay, ¿verdad? De lo que es la salvación, lo que uno debe de creer. Pero Pablo toma dos elementos de esta parte y dice el capítulo 10, versículo 9, ¿verdad? ¿Cuál es esa palabra de fe? ¿Qué es? Dice, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Dos elementos importantísimos de la fe cristiana. Dos elementos porque la resurrección ya abarca la muerte y el sepultado de Jesús, que en el credo de Corintios da que murió, resucitó y al tercer día fue sepultado y al tercer día resucitó. Aquí él habla de la resurrección. La resurrección ya tiene en sí la idea de la muerte y del ser sepultado. Pero son dos elementos importantes y voy a citar a William Butler porque la forma como lo presentó me gustó. Dice, hay que confesar que Jesucristo es el Señor. Entonces, la palabra aquí para Señor es muy importante, es Kyrios. Es una palabra en griego, Kyrios.
¿qué importancia tiene esta palabra? Porque uno puede decir, bueno, y esta confesar a Cristo, pues está bien. Cristo es el Señor, ya. No, esta palabra en este contexto que está siendo usada tiene un peso, pero un peso enorme. Y yo quiero que se vea el peso de esto, que se vea el peso. La palabra Kyrio es la palabra que se usa como el título de Señor. Que nosotros usamos el Señor presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, el Señor tal, el Señor. Es una palabra de título de alguien, ¿verdad? Sir en inglés o en francés, monsieur. Sir, monsieur. ¿Y qué significa en francés eso? ¿A quién se le pone eso, monsieur? ¿A quién se le...? La gente, ¿verdad? También esta palabra recuerden que es una epístola a los romanos. Esta palabra era la que se usaba, ¿para quién? Se aplicaba, el título que se le aplicaba ¿a quién? Al emperador de Roma. Al emperador de Roma. O sea, cuando Pablo está diciendo aquí, esta palabra está hasta casi metiéndose en un problema. Entonces, Jesús, tenemos que confesar que Cristo es el Señor. No solamente de nobleza, del título, sino le está diciendo, Él es el... También esta palabra es el que se usaba para el título de los dioses, tanto griego como romano. O sea, cuando está diciendo Señor, está diciendo el Señor de los dioses griegos, romanos, del emperador, del título de nobleza. Y también esta palabra es la que se usaba para... En el Antiguo Testamento, cuando se ve la traducción de los 70, la Biblia que se tradujo al griego, que se llama así la Biblia de los 70, una Biblia que se traduce toda la porción del Antiguo Testamento que estaban en hebreo y arameo, se tradujeron al griego y entonces se conoce así. Cuando se ve la traducción, esta palabra Kyrio está traduciendo el nombre, ¿verdad? El nombre de Dios único y verdadero, Yahweh o Yahvé. Se usa esta palabra de Señor. O sea que cuando nosotros decimos confesar a Cristo como Señor, lo estamos pasando por encima de los dioses griegos, romanos, en ese tiempo el emperador, lo está equiparando con el Dios supremo y soberano del universo. O sea, cuando tú y yo, de aquí dice, confesar a Cristo como Señor, es que yo he llegado a la conclusión en mi corazón que lo más sublime y excelso que hay en el universo es Jesucristo. Pero que en mi corazón yo he llegado a ese convencimiento, he dicho, Cristo es el Señor de todo lo que existe y de mi vida. No es meramente una palabra que yo proclamo, es una palabra que tiene un peso sobre mi vida, que cambia mi realidad de ver el mundo, cambia mi cosmovisión. Ya yo tengo una visión más clara de cuál es el Señor del universo, Cristo. Entonces, cuando dice que confesamos, quizá en el contexto de nosotros, aunque me imagino que en pocos añitos a algunos les tocará tener que jugar con esta palabra, pero en el contexto de nosotros quizá no es tan significativo. Pero en el contexto que Pablo está escribiendo, decir y confesar que Cristo era el Señor, bueno, los que saben de la historia de Romana saben lo que le pasó a los hermanos por decir que Cristo era el Señor. Mira, los primeros cristianos iban a la muerte, hermano. Lo llevaban y ustedes saben cómo era la muerte de los romanos, de los cristianos en Roma, ¿ves? Ustedes saben, ¿verdad? ¿Cuántos saben cómo era que ellos morían? Su coliseo se convirtió en el espectáculo del vulgo romano y a ver a los leones devorando a los cristianos. Pero no a los varones cristianos ni una cosa, no a los varones, a la familia cristiana. O sea, la familia, o sea, esposa, hijo y los muchachitos de todo el mundo. Mira el espectáculo, el coliseo lleno, todo, garabía.
y cristianos que no habían hecho más que decir que Cristo era el Señor y que no doblaban sus rodillas, que era lo que ellos decían, que no doblaban sus rodillas ante el emperador porque el emperador no reconocían al emperador como su Señor. Su Señor era Jesucristo y ellos decían, Cristo es mi Señor, y ellos iban, nosotros no sabemos ni lo que hablamos, hermano, hoy en día. Nosotros no tenemos ni idea de lo que hablamos. Esta palabra no tiene significado para nosotros prácticamente. Pero usted sabe lo que usted ve a Yara ahí metido ahí, y usted viéndola que el león viene a comérsela, y después usted, y solamente con usted decir, el emperador es mi Señor, ya se acabó. Confesar a Cristo como su Señor no es meramente, es decir, desde ahora tú eres mi Señor, en las buenas y en las malas. ¿Tú entiendes? Tú eres mi Señor. Hoy en día, hermano, nosotros, hasta cositas elementales de comportamiento y relaciones sencillas de entre nosotros, no queremos poner a Cristo como Señor. Nos vivimos quejando, no, y excusa, y buscamos justificación, y derechos y deberes, y derechos y deberes, derechos y deberes. Es muy difícil que uno diga, en el nombre de Jesucristo, mi Señor amado, yo estoy dispuesto a perderlo todo. Yo estoy dispuesto a perder mi vida. Yo estoy dispuesto a vivir aquí lavando. Yo estoy dispuesto aquí a que me martillen, que me metan en una cárcel, porque sé lo que me espera. Por eso la otra parte, hermano. Pablo sabe lo que está diciendo. Él dice, hay que creer que Jesucristo ha resucitado, hermano. Ha resucitado. La resurrección de Jesucristo era una parte esencial de cada cristiano, esencial, y lo es hoy en día, hermano. El cristiano cree no solamente que Cristo vivió, Cristo vivió hace 2000 años. El cristiano tiene que creer que Cristo vive hoy, Cristo resucitó, Cristo está vivo. No podemos estar pensando, sí, él vivió allá y murió, pero es verdad que resucitó, está vivo. El cristiano no solamente cree que no solamente debe saber de Cristo, el Cristo el histórico, no, debe de conocerlo personalmente. Yo le decía a la hija mía, tiene que hablar con él, hay que hablar con él, hay que decirle los problemas de uno, hay que decirle que estamos fuñidos, hay que decirle que necesitamos que nos dé la mano. Tú tienes que verlo como algo real, él está ahí. Él es personal, él es una persona, él quiere establecer su propia relación contigo. Esto no es que yo te cuente, eso no ayuda, pero eso no es, tú tienes que hablar con él, porque cuando tú estás en esos momentos tristes, cuando tú estás pasando por un momento de muerte tú solo, tú no tienes a nadie, nada más lo tienes a él. Es que hay que hablar con él, él tiene que estar ahí para nosotros, porque él está vivo. Y él envió su espíritu para poder fluir en esa relación con nosotros. Y cuando uno está triste, uno está que a veces está desesperado, uno lo único que tiene es a él ahí. Y él entiende a uno y él sabe. Y él nos da la fuerza cuando ya no tenemos fuerza, hermano. Cuando la desesperación llega, los temores, él nos alumbra y nos trae esperanza. Cristo vive y hay que creer que él resucitó. No se limita, hermano, a un personaje histórico que nosotros debemos que estudiar. Por muy grande que fuera Jesús, si nada más fuera histórico, hermano, no nos sirviera de nada. ¿Me entiendes? Sino que vive, es una presencia real en nosotros. Entonces, no es meramente como alguien pararse y decir, yo sigo a Cristo, bien, está bien. Pero es más que eso, hermano. Es tú decir, Cristo es mi Señor. Y esto implica que tú te sometes a Él. Y hay momentos que a veces someternos a Cristo es doloroso. Es perder nuestras vidas. Es como yo decía, ahora con todo esto del aborto, porque ciertamente, mira a nuestro hermano Adolfo y a su esposa Laura. Cuánto sufrimiento, cuánto dolor, con este bebé. Es lo más fácil, quizá ya mañana, me imagino que no nos nacerán casi niños, me imagino, como él. Pero lo más fácil es decir, abórtenlo, porque así no evitamos vivir una vida, hasta perder su propia vida. Los pobres que quizá quieren ir a pasar allí, cosas que todo el mundo desea y que son genuinas, pero tienen que estar cuidando a este niño ahí con un cuidado exagerado, sin una respuesta ahí.
Pero por el nombre de Jesucristo, ellos se someten y dicen, tú tienes control de mi vida. Lo que yo pierdo aquí, yo lo tengo en abundancia en los cielos. No hay pérdida para el cristiano, hermano, aquí en el mundo. No hay pérdida. No hay nada que tú pierdas aquí que realmente tenga sentido. Esto es solamente un punto de la historia de nuestras vidas. Pero lo más importante es que la historia larga de nuestra vida está determinada por Cristo. Esta es la esperanza que tú y yo tenemos. Entonces nos sometemos al señorío de Cristo y decimos, soporto. No porque yo quiera vivir, no porque sea un masoquista, pero por amor al nombre tuyo, yo soporto. Y si tú quieres usarme para que fluya tu amor, que fluya a través de mí. Y eso es lo que glorifica el nombre de Dios, hermano. Porque ahí nosotros decimos, Él es el Señor de mi vida, en hecho. ¿Usted me entiende? En hecho. Porque el que ve de fuera dice, ¿y cómo es que lo hace? ¿Y por qué es que aguanta? ¿Y cómo es que pueden tener ese amor así? Yo no puedo. ¿Cómo es que lo hacen? Entonces no puede decir, yo no tengo fuerza para hacerlo. Pero Él me da la fuerza, Él es mi Señor. Esto es la vida cristiana, hermano. No es buscarlo fácil. Ojalá todo fuera fácil. No es buscarlo fácil, sino es siempre ponerlo a Él como el Señor de nuestras vidas. Y hermano, yo creo que Él lo dijo. No hay persona que haya dejado padre y madre que no reciba 100 veces más. O sea, Cristo no está haciéndose la vista gorda, ni está viendo de que, hermano, anoche hablábamos de eso, de los tiempos que se avecinan. Y la persona, César Vidal, que es un personaje que bueno que muchos lo busquen en internet, es un español. Él aparece mucho en YouTube y él es una persona muy, muy preparada, doctorado, sociología, es una persona teólogo y él se ha dedicado a enfrentar el asunto de la ideología de género. Y también tiene otro tipo, porque él es un historiador también. Él era conocido en España, no sé ahora, pero él salió de España, no sé si ahora, pero él salió porque él está muy frustrado con España. Yo no he leído bien las partes, porque hay una parte que él habla de por qué salió de España. Porque saben que España se convirtió en una de las naciones que aprobó todo esto y la que la está aplicando, principalmente en Europa. Entonces, él hablaba de las preguntas que le hacían de qué hacer, y él mencionó una palabra de cobarde. O sea, él hacía referencia a que como en Apocalipsis dice que de los que son echados al lago de fuego, el primer atributo que de las personas que van a echar al lago de fuego dice los cobardes. Lo primero que dicen los cobardes, y es interesante, los cobardes y los incrédulos. ¿Tú ves? Entonces, yo decía, hoy a nosotros no nos toca la parte del señorío de Cristo, porque no estamos ahora mismo exponiendo casi nada. Pero los jóvenes que vinieron, y de verdad me da pena que muchos jóvenes no aprovecharan el tema que tenía César y hablando sobre la ideología, porque muchos estamos soñando, hermano. Le usaba algo con los compañeros míos de trabajo, decía que Satanás se encarga de exaltar la ilusión y de esconder la verdad. Ese es su arte. Y nosotros vivimos tras la ilusión, vivimos tras llenar nuestro corazón de las cosas del mundo que nos falta, la actividad y la cuestión para acá. Y nos vamos olvidando de que si nos olvidamos de la verdad, poco a poco nosotros vamos a ser cautivos de la mentira. Porque si no dejamos de conocer la verdad, nosotros nos ponemos a expensas de la mentira, hermano. Y el sistema que se está creando es muy sutil y muy sabio. Mira, probablemente nosotros, o quizá la generación que siga, sea la última generación que va a seguir cómoda en los países occidentales. Pues dependiendo de cómo cada país siga reaccionando ante lo que viene. Porque la conocíamos anoche, o sea, el sistema que viene no es de un grupo de personas. La gente está pensando que es un pequeño grupo que tiene una idea. No, hermano, es un cambio sustancial en todo lo que tú y yo conocemos como familias, sociedades. Es un cambio radical completamente, o sea, es una nueva humanidad. Es completamente una... Pero ¿qué ocurre? Que esa nueva humanidad va totalmente, porque es el propósito, porque Satanás que la está llevando, va totalmente opuesta a Dios. Entonces, es una... en esta o segunda, yo le decía a los hijos míos, no sé si en la generación de ustedes o la que sigue, ustedes tendrán que decidir si realmente ustedes han creído o no han creído.
Ese va a llegar el momento donde cada quien va a tener que decidir en quién ha creído. ¿Ve? Porque es un momento ya de decisiones, ya está ahí. ¿Ve? Está ahí. Por eso le digo, lean, vean. No nos dejemos llevar de lo bonito que se ve el mundo, de lo bien que se ve. Tratemos de entrar un poquito, no para asustarnos, no, solamente para ir como aclarando nuestras ideas de lo que viene, de las cosas así. Como yo decía a la hija mía, si tú vas a estudiar medicina, busca una especialidad que no tenga que ver con ginecología ni esas cosas para que pueda conseguir trabajo en el gobierno, porque no hay trabajo para los ginecólogos cristianos que quieran trabajar en el sector público. No va a haber, a menos que tú no decidas hacer los abortos. Entonces, porque la parte de la ley que están aprobando es que si tú estás en el sistema público, entonces tú tienes que hacer lo que la ley dice. Entonces, si no, tú no deberías de estar ahí. Entonces, eso va a ir complicando poco a poco. Pero la idea es, llegará el momento que, hermano, que esta parte del señorío de Cristo vamos a tener que ponerla en la práctica. Y más que eso también, lo que hace que una persona pueda perder hasta su libertad en una cárcel es la esperanza de que Cristo vive. Si esas dos realidades no están en mi corazón y yo estoy convencido, va a ser muy difícil sostenerse ante lo que no espera. Pero bien, terminamos, dice la parte que nos faltan. Todo el que invoca esa palabra de fe, hermano, a Jesucristo como Señor, que lo confiesa y cree en su corazón, ¿verdad? Será salvo. Y dice el 10:11, pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será todo aquel. No hay privilegio, no hay nada ni social, ni de país, ni de nación. Todo el que invoque el nombre de Jesucristo como su Señor y Salvador y crea en su resurrección, será salvo. Puede ser griego, puede ser haitiano, puede ser dominicano, puede ser francés, puede ser lo que sea, hermano. Esto es universal. Político, puede ser político. Bueno, hay que orar todos los días por lo político. O sea, yo espero que nosotros como iglesia estemos orando por lo político. Tenemos que orar por el presidente y los funcionarios. Tenemos que orar decía, ahora no me acuerdo, pero una vez yo tuve una enseñanza sobre la patria. Una enseñanza sobre la patria en el colegio. Hay una parte, pero no lo tengo ahora, que hay que orar por la paz de los lugares donde nosotros estamos. Nosotros estamos aquí, tenemos que orar por la paz de República Dominicana, tenemos que orar. Ahora todavía que aquí no se ha aprobado esa ley, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es ponernos como, no sé, cobarde. Tenemos que comenzar a decir, miren esa ley, miren eso, porque hay mucha gente, hermano. Mira, este es un país todavía que hay muchos católicos y mucha gente creyente, y todavía aquí hay mucho machismo y todas esas cosas. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar el machismo. Eso oye feo, ¿verdad? Pero tenemos que aprovecharlo, hermano, porque mira, ¿qué es lo que ocurre con esto? Déjame ver si me explico, que no me tilden de otra cosa. Pero miren qué es lo que pasa. Miren qué pasa con esto, hermano. Si la sociedad se libera en el pensamiento, todas estas leyes pasarán más rápido. Si la sociedad tiene algunos tabú, entonces la iglesia evangélica puede todavía decir, ¿y tú quieres que a tu hijo le pongan falda y cosas en la escuela? ¿Y de verdad tú quieres eso? ¿Y tú quieres que le pongan a jugar con los genitales y con las cosas para que él no tenga vergüenza? ¿Tú quieres todo eso? ¿De verdad tú quieres que le digan que el pececito y el pececito 1 y el pececito 2 son novios? Y que la pececita 2 o el libro, por ejemplo, que dice, ¿cuándo? ¿Cómo que dice el librito de España? ¿Cuándo? Vamos a decirle de esta manera, porque es otro nombre. ¿Cuándo Ramón se convirtió en Ramona? O sea, tú quieres que a tu niño le digan esa, ¿cuándo Ramón se convirtió en Ramona? Entonces, cuando tú comienzas a decirle eso a esta sociedad que nosotros vivimos, ¡ah! No puede ser eso y todo el mundo va a salir. No, y ahí nos protegemos un par de años más, hermano. Protegemos una generación más. O sea, porque tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser sabios. O sea, nosotros tenemos la luz del Señor, la gente está oscura. Entonces, nosotros tenemos que ser la luz del mundo, como decía Vidal, tenemos que ser la sal del mundo. O sea, no lo dejemos pasar tan fácil. Porque, por ejemplo, en Colombia, por ejemplo, que se aprobó, pero la iglesia cuando vieron la realidad dijeron, no, un referéndum para atrás, lograron. Quizás no lo van a evitar, pero supongan que sea una generación más, es una generación más que le damos a nuestros hijos. ¿Me entienden lo que quiero decir? O sea, nosotros somos luz hasta que el Señor quiera, pues llegará el tiempo que quizás sería ya irremediable, que la persecución final, y ya el anticristo se acerca, ya Jesús viene, y entonces ya no vamos a impedir
lo inevitable. Pero mientras estamos aquí, hermano, tratemos de que no nos llegue tan pronto, ¿verdad? En Perú se fajaron unos hermanos ahí, no te metas con mis hijos, se llama el movimiento, y oiga, y se fajaron como ahí y evitaron, por ahora, ¿verdad? Entonces yo le digo que en República Dominicana nosotros todavía tenemos cierta ventaja para evitar que no sea ahora, ¿entiendes? O sea, yo pienso que la mujer cristiana tiene mucho que decir en esta sociedad. A mí me da mucha pena que las hermanas cristianas no tengan programas, no tengan cosas donde puedan hablar de los derechos de la mujer desde una perspectiva cristiana, de una perspectiva de la igualdad, de cómo somos iguales, cómo somos aquello, pero de un punto de vista funcional, de un punto de vista, porque yo espero que aquí nadie le esté dando golpe a la esposa. Yo no le he dado golpe a la esposa mía, ¿no? Ni estamos matando a las esposas, ¿verdad? Las iglesias, lo que pasa es que eso no se lleva, eso se debería de llevar. Mira, la estadística en las iglesias cristianas, de Iglesia de Ganso, mira, de tanta gente que vive ahí, mira, de cuántas parejas, cuánto golpean. Esa estadística deberían de estarse diciendo, porque esto no echan toda la culpa a nosotros de todo. Entonces los cristianos somos los responsables del machismo, somos los responsables de aquello. Entonces ningún cristiano dice nada, nosotros no decimos nada, estamos ahí tranquilos. Pero aquí si un hombre le da a una mujer, en disciplina, hermano, ¿verdad? Y lo expulsamos de ahí si no se arrepiente, porque eso está mal. La mujer y el hombre somos uno en Cristo, somos iguales, ¿verdad? Ahora eso no significa que usted no sea mujer, la mujer y el hombre no son iguales, son funcionalmente diferentes, biológicamente diferentes. No podemos decir que la biología es una presión del movimiento heterosexual. Es un absurdo biológico, racional. ¿Cómo tú puedes decir que tú tienes una vagina porque socialmente tú fuiste presionado? O sea, es un absurdo biológico. Eso hay que ser tapado. Pero si ustedes buscan todo ese asunto de la cultura contrasexual y leen lo de todo eso, lean todo eso, cultura así mismo, contrasexual, así se llama. Usted lo busca, así aparece. Vean la declaración para que ustedes vean. Eso que yo estoy diciendo, así mismo que dice eso. Ellos están exaltando el ano, porque el ano es neutro para ellos, porque lo tienen tanto las mujeres como los hombres. Lean eso. Ustedes no tienen idea de qué se trata esto, hermano. Hasta que uno no lo lee, uno no se da cuenta de a dónde que va esto. Hay que leerlo, hay que saber cuando la persona y no estamos hablando de gente bruta, no, hermano. Estamos hablando de gente que da clases en la universidad de España, de Inglaterra. Estamos hablando de personas con un nivel intelectual altísimo. O sea, no estamos hablando de que alguien ahí ahí dijo una cosita por ahí. No, estamos hablando de que lo que nosotros vemos como normal ha sido impuesto por una sociedad patriarcal. Ciertamente hay muchísimos aspectos que son así. Esos son los aspectos que hay que extirpar. Pero los aspectos que tienen que ver con el aspecto biológico y cosas, eso es un absurdo. ¿Cómo tú puedes decir algo así? ¿Tú me entiendes? Porque si no, habría entonces que decirle cómo fue que se dio en los otros animales, entonces. Entonces, es como, o sea, se ve que es un engaño de Satanás, se ve que es una neblina. Así, hermano, todo el mundo que cree será salvo. Todo el mundo que cree será salvo. Nosotros estamos resistiendo ahora todo esto, pero hermano, hay que salir. Y dice, la palabra de fe no solamente estaba cerca para los judíos, sino que estaba también para todo el mundo. Invocar el nombre de Cristo. La palabra de fe debe ser proclamada. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Nosotros seguimos predicando el evangelio, hermano. Seguimos predicando a Cristo. Aunque caigan vacíos, seguimos predicando. Porque dice de una vez, así como él dice, vayamos, prediquemos, tenemos que anunciar, porque tienen que oír a Cristo. También él dice en el versículo siguiente, que no todos reciben la palabra de fe. Dice Romanos 16, sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír y el oírla por la palabra de Dios, de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice, fui hallado por lo que no me buscaban, me manifesté a lo que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel, dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde.
Él dice, ellos han oído, pero no lo han querido recibir. Y ellos sabían que iba a venir algo así. Ya los profetas habían hablado de que otros pueblos serían que iban a escuchar y ellos no estaban escuchando. Todo el día dice, he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Hermano, no sé cuánto le ha tocado estar predicando a alguien que se resiste al evangelio, pero así es que uno se siente. Todos los días tú estás diciéndole, es Cristo, y la gente está hasta relajando y hasta buscan vuelta y dan vuelta y no toman en serio. Hermanos, es interesante en esta porción que en el capítulo 9 hablamos de que Dios era el alfarero y nosotros éramos el barro. En aquel capítulo 9 decía, todo depende de Dios. Si Dios nos salva, no hay salvación. En el capítulo 10, ¿qué vemos? Ellos no quisieron escuchar la palabra de fe. Dios ha extendido todo el día su gracia hacia ellos, pero ellos han sido desobedientes y rebeldes. ¿Por qué no se salvaron? La pregunta sería, ¿el barro es responsable? Según el capítulo 10, sí. ¿Sí? ¿Por qué no han creído? Porque no recibieron la palabra de fe. Yo sé que ahora está, ¿verdad? ¿Verdad? No está bien, hermano. Eso está bien. Así es que tiene que quedarse. En el argumento hasta donde hemos llegado se presenta una paradoja. En toda esta sección Pablo ha estado insistiendo en la responsabilidad personal de los judíos. Tenían que haber sabido lo que hacían. Ellos oyeron, no les faltaron oportunidades, pero rechazaron el llamado de Dios. ¿Quiénes son los responsables? Los judíos. Rechazaron a Dios. Pero también empezaba el argumento diciendo que todo es cosa de Dios y que los hombres no somos más que como la arcilla en manos del alfarero. Ha puesto la cosa de dos maneras Dios. ¿Verdad? Nos trae la paradoja de siempre, de toda la eternidad. Está bien, hermano. Dios es responsable de todo, hermano, de la salvación. Por eso oramos a Dios para que salve a las personas. Pero también el hombre es responsable de aceptar la palabra de fe que es Cristo. Tú y yo no lo entendemos, pero ambas cosas es así. Y Pablo lo sabe. Pablo no está tratando de hacerlo congenial. Pablo está diciendo lo que es la verdad. El pueblo de judíos rechazó la persona de Jesucristo. Hermanos, aquí estamos. Confesemos a Cristo como Señor. Creamos que Cristo ha resucitado entre los muertos. Y prediquemos a Cristo con todo su esplendor. Sabiendo que no todo el mundo lo recibirá. Pero hay un himno bonito que dice, mantener el faro ardiendo. Arrojar su luz al mar. Para ver si hay un nauta pereciendo. Y así. Yo no me canso, decía al amigo mío, digo, mira, el Señor me trajo a mí para ustedes, hasta que yo no me vaya, yo seguiré hablándole de Cristo, porque yo no sé si Dios me trajo a mí nada más para ustedes, aquí a trabajar otra vez, a predicarle a Cristo, porque uno nunca sabe cuándo Dios quiere salvar un alma. Entonces mi tarea es arrojar luz de Cristo. Hermano, vamos a compartir la cena del Señor. Y yo quería hacerlo grupito de 3, pero no sé si el tiempo, pensé que iba a ser más cortito hoy, pero está bien, vamos a hacerlo así, vamos a repartirlo. Pero yo quiero que cuando estemos tomando esto, de verdad, hermano, yo quiero que pensemos en dos cosas, ¿verdad? Dos cosas nada más. Ahora en tu vida, ahora, ¿cómo tú ves a Cristo en tu vida? Como tu Señor. ¿Y realmente tú crees que Cristo está vivo? ¿Que viene por ti? ¿Que Él viene por nosotros? Y que aunque aquí estemos, la pasemos y que hasta perdamos nuestra vida, como dicen a veces los ateos, están perdiendo su vida. Tú estás perdiendo tu vida en este mundo, disfrútala, que es una sola. Yo pienso que de verdad pierdo mi vida aquí. O pienso que mi vida está en manos
de Cristo y que cuando Él se manifieste, yo también me manifestaré juntamente con Él. Entonces yo quiero que pensemos esas dos cosas. ¿Es Cristo realmente mi Señor? Y yo tengo esa confianza de que Cristo resucitó y viene por mí. Porque sin esas dos cosas, hermano, es difícil la fe. Nosotros respondemos, es Cristo nuestro Señor. Yo estoy dispuesto a perder cosas para que Él siga siendo el que tenga el señorío de mi vida. Entonces vamos a pensar en eso. Recordamos, Señor, que tu cuerpo fue partido por nosotros, que tú lo diste de forma voluntaria, convirtiéndote en el único y verdadero camino de la salvación de nuestra alma. No tenemos otro Señor que no sea tú. Tú eres la esperanza que tiene cada ser humano en este mundo de poder volver a la presencia de Dios. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Así que, como un cuerpo que somos, comemos todo de un pan, representando ese cuerpo tuyo que fue partido, para que cada uno de nosotros comiera algo de ese cuerpo, la parte, y nos ha hecho partícipe en Él, uniéndonos a todos nosotros en un cuerpo donde tú eres la cabeza. Sí, Señor, comemos en tu nombre, agradeciéndote tu gracia y tu misericordia. Señor, también te damos gracias por tu sangre. Dice tu palabra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Tu sangre fue derramada como un cordero santo, inmolado por nosotros, para que pudiéramos ser limpiados de nuestros pecados. Nosotros al vernos no podemos entender cómo un pecador como nosotros puede decir que va a estar delante de la presencia de un Dios santo y puro como tú. Somos culpables y lo entendemos y lo aceptamos, Señor. No somos buenos, ni nos hemos ganado con nuestras obras ninguna justicia propia. Solo deseamos hacer cosas porque tú nos has limpiado y para agradecerte a ti tu amor. Porque tú has puesto en nosotros tu santidad y tu pureza a través de tu Espíritu Santo. Pero sabemos que estamos desprovistos de justicia para acercarnos a ti. Pero Cristo derramó su sangre para que todos nuestros pecados fueran borrados, Señor. Cuando tú nos ves a nosotros, nos ve limpio, puro, el gran milagro de la salvación de Jesús. Pecadores limpiados, pecadores que pueden entrar a tu presencia, pecadores que pueden hablar contigo y recibir de tus bendiciones, porque Él nos ha hecho limpio. Así que solo esperamos la redención de nuestro cuerpo, para que plenamente toda la santificación que tú has hecho en Cristo se manifieste en nosotros y podamos nosotros salir de este cuerpo de muerte que nos esclaviza, que nos oprime, que no nos hace experimentar de manera plena toda la salvación que Jesús nos ha dado. Pero un día seremos liberados y gracias a tu sangre, Señor. Gracias por derramar tu sangre voluntariamente. Gracias por dejar que esos soldados hicieran contigo lo que quisieran y no hiciste nada para defenderte porque nos amaba intensamente. Gracias, Dios, por borrarnos y que no se nos olvide que realmente nosotros podamos ponerte a ti como el Señor de nuestra vida. Que no nos avergoncemos de ti, aunque el mundo cada día está más oscuro y nos acuse y que casi nos quedemos solos, pero nunca estaremos solos porque estaremos contigo, Señor. Así que tomamos y te damos gracias, oh Dios, y recordamos que aunque padezcamos y suframos, un día tú vienes por nosotros y nos llevará a ese lugar que tú has ido a preparar al lado del Padre para nosotros. Así que gracias, Señor, por tu sangre, y lo tomamos dándote honor y gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, por todo. Gracias por tu palabra. Danos fuerza y ánimo para seguir adelante, esperando tu venida. En ti confiamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.